continuación invitamos al doctor Diego Mauricio Aponte Martín para la conferencia Tamización en cáncer de colon, ¿cómo, cuándo y cómo? El doctor Molano es especialista en medicina interna de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, especialista en gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia, coordinador de posgrado de la gastroenterología de la Fundación Universitaria Sanitas, es presidente de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva y es editor de la Revista Colombiana de Gastroenterología. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la presentación. ¿Podemos poner la presentación de una vez? Bueno, realmente para mí esta presentación es un honor. Siento gran alegría por dos aspectos principalmente. El primero es tener a los profesores venezolanos de los cuales tanto hemos aprendido en los últimos 20 años o 30 años, que siempre nos traen consejos, trucos y aprendemos mucho de ellos. Y el segundo tiene que ver con la segunda foto, es la foto del Train the Trainers de Porto Alegre, 2011, donde nuestros profesores que acudieron aquí, la doctora Carolina y el doctor Alejandro, realmente nos enseñaron unas herramientas magníficas que han impactado de manera muy positiva en nuestras escuelas de medicina en los últimos 12 años. Realmente son gente con gran conocimiento en educación, muy competentes, conscientes, y la única cosa por mejorar es que nos hagan más cursos y más talleres para usar la retroalimentación dependiente. Bueno, quiero empezar con una pregunta. Quiero que los asistentes levanten la mano a aquellos que hacen tamización en cáncer colorectal. Por ahí el 80%. Esta misma pregunta fue hecha en un trabajo de investigación, en una encuesta electrónica, donde se preguntó a 1.432 gastroenterólogos en Estados Unidos y miren ustedes que más del 70% no tenían conocimiento de los escenarios adecuados de tamización y más del 60% tampoco conocían los escenarios de vigilancia, lo cual nos da una oportunidad de aprender con este tema. Aquí les voy a traer una paciente de mi consultorio utilizando tamización con EndoCode y con inteligencia artificial. Encontramos un pólipo de 8 milímetros que fue resecado, dando la histopatología una displasia de bajo grado. Entonces ella nos preguntaba, bueno, ¿cuándo vamos a repetir la colonoscopia? El siguiente escenario problema que les planteo es una paciente de 55 años que en una colonoscopia de tamización le encontré 10 pólipos a los cuales les hice polipectomía y uno más de 10 milímetros, era 20 milímetros, que tenía un pedículo grueso, y yo en esta técnica de pedículos gruesos, como ven ahí, tomo la base del pedículo, le coloco un clip grande y hago un corte por encima de tal manera que el paciente pues no sangre. Y la pregunta que me hacía yo es cuándo realizar la siguiente colonoscopia. Entonces surgieron unas preguntas que son los objetivos de la conferencia y ¿es útil la tamización en cáncer de colon? ¿Cuál es la edad para comenzar la tamización? ¿Cuál prueba utilizar? ¿Cuáles son los intervalos si la prueba sale negativa? ¿Y cómo seguir una colonoscopia positiva? Y esto es lo que intentaré responder en esta conferencia, tamización de cáncer de colon. ¿A quién, cuándo y cómo? Son muchos los que hablan de tamización, vemos ahí y van a ver ustedes artículos de las asociaciones americanas y europeas en esta conferencia. La siguiente pregunta que les hago, ¿es útil tamizar? Ya contestaron más o menos el 70% que hacen tamización, pero no todas las patologías se pueden tamizar. Entonces me encontré estudiando con estos principios de Wilson y Junger que quiero compartir con ustedes, que son en la parte azul. Para que una patología, una enfermedad sea tamizada, debería ser un problema importante de salud pública. Deberíamos conocer la historia natural de la enfermedad. Deberíamos diagnosticarla en un estado temprano y debería haber un tratamiento para ese estado temprano, así como tener test disponibles para el diagnóstico y haber estudios de costo-eficiencia. En el cuadro naranja vemos cómo el cáncer de colon cumple con todos los criterios y los principios de Wilson. Es la segunda o tercera causa en algunos sitios de causa de muerte por cáncer. Conocemos la historia natural de pólipo a cáncer. Tenemos diagnóstico de pólipos asintomáticos,
tratamiento para esos pólipos si los encontramos, test disponibles y estudios de costo-efectividad. Todos ustedes conocen esto, como de una mucosa normal puede aparecer un pólipo o un pólipo cerrado que lleva a un cáncer colorectal y puede llevar a metástasis. Pero también sabemos que es muy importante detectar estos casos a tiempo. Miren aquí, por ejemplo, si uno diagnostica un cáncer en una etapa localizada, la sobrevida es de 90%. Por el contrario, si nosotros ya lo encontramos metastásico, la sobrevida cae a un 14% y esa es la importancia de la tamización. Miren aquí esta gráfica donde vemos en azul la incidencia y en amarillo la mortalidad, que cambia a partir de los 45 años. Ahí vemos un ascenso importante de estos dos aspectos. Pero también hay estudios donde muestra que cuando se empezaron las estrategias de tamización, hay una baja de tanto la incidencia como de la mortalidad. Entonces, ¿por qué tamizar? Porque disminuye la mortalidad y disminuye la incidencia. Además, hay algunos estudios que traje también para complementar esto, como el Estudio Nacional de Pólipo, que muestra estudios analíticos descriptivos una reducción del 76 al 90%. También la Davaun mostró que del 46 al 60% por cáncer colorectal se deben a falta de tamización. Y él también encontró que un 33% de los americanos, imagínense los latinos, son elegibles para tamización y no lo realizan, donde tenemos un gran campo. Este artículo es muy importante, es un artículo del New England, ayer lo mostraba el doctor William Otero, y es un estudio aleatorizado es el ensayo clínico más grande de Europa Oriental, donde hay más de 80,000 pacientes aleatorizados. A unos les invitaban a participar en una colonoscopia y a otros no le enviaban esa invitación y miraban el desenlace, miraban dos desenlaces principales: mortalidad y probabilidad de obtener cáncer de colon después de 10 años. Miremos la primera parte. En amarillo fueron aquellos que recibieron la invitación y en azul aquellos que no recibieron la invitación, y había una diferencia de más o menos en la probabilidad de riesgo de cáncer de colon de 20%, 18%, realmente menos en aquellos que tenían la invitación. Pero eso era y fue evaluado y tuvo un revuelo mundial muy grande porque era una diferencia muy baja. Pero miren al lado derecho cómo la mortalidad era igual para los pacientes que eran invitados con respecto a los que no eran invitados. Esto era muy grave porque estaba diciendo que la colonoscopia no tenía ningún impacto en la mortalidad en el mundo. Pero realmente y esto es cuando se analiza la intención de tratar. Recuerden que cuando se hace un ensayo clínico y se debe analizar la intención de tratar, uno sigue los pacientes hasta el final, así se pierdan o así se vayan del estudio o así pase lo que pase, y esa es la evaluación que uno debe hacer. Pero en este trabajo resulta que de los pacientes que recibieron invitación, 42% no acudieron a esa invitación. Esto daña totalmente el estudio y hace que, de verdad, en estos casos, muy pocas veces pasa, el ajuste por protocolo sea más útil y más importante en el análisis que la intención por tratar. Y cuando se evalúa esto, vemos que el grupo invitado con respecto al grupo que no era invitado, la mortalidad, la presencia de cáncer de colon bajó un 30% y ya la mortalidad sí tuvo una diferencia significativa. Y es por eso que estos estudios deben ser analizados muy juiciosamente antes de generar ese revuelo que generó mundialmente. Entonces, ante la primera pregunta que les hice, la respuesta ¿es útil tamizar? Sin duda, cumple los criterios de Wilson, disminuye la incidencia y la mortalidad en cáncer colorectal. La segunda pregunta que les hago es ¿cuál método de tamización usar? Quiero que levanten la mano los que usan la colonoscopia. Casi el 75.3%. ¿Y quiénes utilizan algún otro método? Sí, el restante 18%. En cuanto a las pruebas de tamización, tenemos que decir que es importante que las pruebas deben tener valores operativos, deben tener sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, negativo, deben ser rápidas, económicas y deben ser estandarizadas. ¿Y qué tipos de pruebas tenemos? Esta clasificación me gusta mucho porque nos da una idea muy global y muy grande y muy práctica de cuál utilizar. Hay pruebas de un solo paso, la colonoscopia.
¿Por qué? Porque podemos ver la lesión y de una vez saber si eso era, si hubiéramos tenido un test no necesitamos un test previo, sino que de una vez hacemos diagnóstico, inclusive tratamiento. Y las pruebas de 2 pasos, que son aquellas que se hace un test, que si sale positivo, igual toca llevar a una colonoscopia. Pueden ser los estudios de sangre oculta con DNA, tomografía o colonoscopia virtual. Miremos esta tabla, solo miremos el anaranjado porque lo que quiero mostrar es cada uno de los test y van a verlos en anaranjado el análisis que queremos hacer. La sangre oculta en heces o Hemocool tiene una sensibilidad que es baja, con una especificidad que es buena. Tiene ensayos clínicos aleatorizados que muestran que disminuye en un 18 o 20% tanto la mortalidad como la incidencia. Miremos el FIT, que es el test de inmunoensayo fecal, tiene una sensibilidad un poco mayor con una muy buena especificidad, pero no tiene ensayos clínicos, tiene estudios descriptivos analíticos que muestran que disminuye la mortalidad y la incidencia en el porcentaje que ustedes ven ahí. El DNA es una prueba parecida a la anterior, pero detecta sangre humana con una mejor sensibilidad y especificidad, pero no ha sido sometida a ninguna evidencia de valor importante. La sigmoidoscopia tiene buena sensibilidad y especificidad y hay ensayos clínicos que muestran una disminución de la mortalidad y la incidencia, pero nos deja medio colon sin examinar. La colonografía o colonoscopia virtual no tiene una evidencia en la literatura y miren ustedes la colonoscopia que tiene una muy buena sensibilidad y especificidad y a pesar de que no tiene ensayos clínicos aleatorizados, quien lo creyera, los estudios analíticos y observacionales que son de buena calidad muestran que por encima del 60% se disminuye incidencia y mortalidad en cáncer de colon y la cápsula de colon tiene una buena especificidad pero no hay una evidencia suficiente. Cuando las comparamos todas las pruebas para evaluar los casos que se previenen y las muertes que se evitan, azul y amarillo, vemos que la colonoscopia está un poco por encima de las demás. Entonces, ¿por qué deberíamos utilizar la colonoscopia? Ese es el trabajo más grande, que miren, es una revisión sistemática de la literatura, pero de estudios observacionales, de buena calidad, pero siguen siendo observacionales, alemán, que reduce el 60 al 70%, tanto la incidencia de presentación de cáncer como de mortalidad. ¿Y qué dice la AGA, la Asociación Americana de Gastroenterología? Dice, y esta me gusta porque hay que dividir los pacientes en 2. Tiene riesgo promedio, que es el de tamización, que es el que estamos hablando, en la población general, y los de alto riesgo, que se salen de esto, que son los que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, antecedentes personales o familiares de cáncer colorectal y síndromes de origen genético. Entonces, ya se pusieron de acuerdo todas las asociaciones americanas. Si tienen alto riesgo, no lo dude, hágale colonoscopia de tamización siempre. O ya no es tamización, es una búsqueda de cáncer activo. Si es el riesgo promedio de tamización, ahí es donde la literatura todavía no está clara. Podríamos hacer una colonoscopia con las ventajas que les mostré, pero algunos estudios muestran que puede ser costo-beneficio la realización de un test fecal que después podría ser llevado a una colonoscopia. Entonces, la respuesta a la segunda pregunta, ¿cuál método de tamización usar? Si es de alto riesgo, no hay duda, colonoscopia. Si es de riesgo normal, miren que puede ser FIT o colonoscopia, depende de los estudios de costo-beneficio que hagan en cada uno de sus países y ahí da oportunidad de trabajos de investigación. La pregunta 3 que les hago es, ¿a qué edad inician la tamización? Quiero que levanten la mano los que inician la tamización a los 45 años. Como un 50%. ¿Y los que la empiezan a los 50 años? Sí, está muy dividida la sala, mitad y mitad. ¿Hay alguna otra edad a la que empiecen tamización? No, como mitad y mitad. Les había mostrado esta gráfica donde muestra que a partir de los 45 años aumenta la incidencia y la mortalidad en cáncer colorectal y esto hizo que en el 2018 la Sociedad Americana de Cáncer propusiera el descenso y el inicio de la tamización a los 45 años y muchos artículos fueron publicados como los 45 son los nuevos 50. Posteriormente, en el 2019, la American College acepta esa recomendación y en el 2022
el grupo de trabajo donde se incluyen las 3 asociaciones ratifican la recomendación. Entonces, en Estados Unidos es claro que la tamización debe iniciarse a los 45 años. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo y hay algunos artículos de costo-efectividad que quiero comentar con ustedes. Miren este estudio tan interesante donde ven 3 columnas. La primera columna vamos a analizar enseguida cuando se hace la colonoscopia a partir de los 45 con respecto a si se hace a partir de los 50. La segunda que vamos a analizar es si se hace a partir de los 55 comparado con no hacerla, y la otra es si se hace después de los 65. Entonces miremos la primera columna, es la comparación de hacerlo a los 45 contra los 50. Ahí está, los muñequitos dice el número de personas que deberíamos tamizar, el número de muertes que prevenimos si lo hacemos a esto, 4 por 100, por cada 100, pero miren ustedes el costo tan alto que tendríamos que asumir porque tenemos que aumentar la población y la tamización. Esta es realmente un buen modelo de pronto para países con mucho dinero y con mucho poder adquisitivo. Cuando se compara 55 contra no hacerlo, también vamos a tener menos cantidad de colonoscopias, obviamente, vamos a tener un buen número de cáncer que se previenen, pero a un costo bajo. Y después de los 65 contra no hacerlo, seguramente vamos a tener más mortalidad, costos más bajos, pero mortalidades y hallazgos demasiado tardíos. Entonces, en este modelo de Markov, que no podemos pasar por alto, dice que es probable empezar a los 45 años y que sea rentable. Sin embargo, podría lograrse un mayor beneficio a un menor costo, aumentando las tasas de participación a la edad de 50 o inclusive de 55 años. Entonces, ojo con esto porque este es un mensaje para que nosotros en nuestros países tengamos y vayamos hacia estudios de costo-beneficio y hagamos nuestras propias guías para tomar una decisión que debe ser en consenso. ¿Cuál debería ser el intervalo de vigilancia? Si nosotros tenemos una colonoscopia normal, hay 0.5% de que a los 10 años tengamos una lesión, pero depende de otras cosas que esto aumente, del número de pólipos, de la severidad de la histopatología y del tamaño del pólipo encontrado. Así vamos a aumentar si vemos 5% de probabilidad si es más grande o tiene más pólipos, hasta un 17% si tenemos alto riesgo o lesiones más de 3 adenomas. Entonces, ¿cuáles son los intervalos recomendados? Si la colonoscopia es el método de tamización cada 10 años, si en los países que lleguen a este consenso de FIT-ADN cada 3 años y de FIT cada año. Y esta es la recomendación del grupo de trabajo donde están todas las asociaciones. Tenemos que tener una colonoscopia de alta calidad, como se hablaba ayer por el doctor Otero, donde cumplan todos los criterios y esté uno tranquilo con esa colonoscopia de alta calidad. Y hay unos intervalos de repetición que debe ser si la colonoscopia es normal a los 10 años, si hay 1 o 2 adenomas menores de 10 milímetros a los 7, 10 años, si hay 1 o 2 pólipos y alguno es aserrado a los 5, 7 años, 3 a 4 adenomas menores de 10 milímetros, 3 a 5 años, ya si encontramos adenomas entre 5 y 10 o más de 10 milímetros o displasia de alto grado a los 3 años, y si hay más de 10 pólipos adenomatosos al año. Entonces vayamos a nuestros escenarios propuestos. En la primera paciente era un pólipo de 8 milímetros con displasia de bajo grado y la respuesta era, hay que repetírsela, entre 7 y 10 años. Y vayamos a nuestro segundo escenario problema, donde eran 10 adenomas con displasia de bajo grado, había uno de alto grado, pero eso hacía 11 con una displasia de alto grado. La respuesta es la vigilancia al año. Para llevar a casa, quiero decirles que la tamización en cáncer colorectal está claramente indicada por los estudios que les mostré. ¿Cuál método? Si es de alto riesgo, utilicen la colonoscopia. Si es de riesgo promedio, empiecen a hacer estudios o consensos en sus países, o debería ser mejor latinoamericano. La edad de inicio todavía no es tan claro que los 45 son los nuevos 50 en nuestros países, a menos que haya estudios de costo-beneficio y tengamos país con dinero y con suficiencia financiera para lograrlo. Hay que seguir los intervalos recomendados y medirlos a pesar de que no hay una evidencia fuerte, porque es la única forma de que con el tiempo reunamos información para sacar conclusiones. Y todo esto da una oportunidad de investigación en Latinoamérica. Muchas gracias por su atención.